Compañeras, compañeros, el debate que se ha dado en torno a lo que hemos llamado la 3 de 3 ha sido muy intenso en nuestros propios grupos parlamentarios, en esta Cámara de Diputados y en la sociedad. Pero el debate hay que centrarlo en algo que resulta fundamental. Lo que las mujeres deseamos y queremos que los hombres también compartan es la búsqueda de un nuevo paradigma. Como decía Rosario Castellanos, de otra manera de ser, de otro modo de ser, humanos, humanas y libres. Porque lo que hemos vivido a lo largo de milenios es una violencia cotidiana, permanente y reiterada. Esto es insoportable y al mismo tiempo, a partir de las luchas de las propias mujeres por asentar su respeto como ciudadanas, como seres humanos, es que se ha transformado la legislación. Como lo comentábamos en el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, la bancada naranja, la ley y el Estado de Derecho sí sufren y han vivido cambios que son importantes. Aquí se acuñó el concepto de feminicidios. Aquí se votó en esta Cámara de Diputados hace no tantos años que la violación se considerara delito grave. Aquí se ha tipificado el delito de hostigamiento sexual. De la misma manera que hemos ido cambiando la legislación y que tenga que ver con ese nuevo paradigma y otra manera de relacionarnos entre los hombres y las mujeres, lo que hoy se ha planteado, viniendo desde el movimiento feminista, desde la sociedad civil y recogido por el grupo plural de diputadas de todos los partidos políticos, es que también en la nueva Constitución se establezca en el artículo 38 que nadie pueda tener poder político si ha ejercido violencia. No queremos que quien ha ejercido violencia en su entorno familiar, quien ejerce violencia política de género, quien no paga la pensión alimenticia, esté en un espacio de poder político, porque esos espacios tienen que ser de ética y de servicio público, de tal manera que hoy lo que estamos pidiendo, compañeras, compañeros, en esta reforma al artículo 38 constitucional, que puede ser perfectible como es siempre que revisamos una legislación, que hoy se apruebe, ojalá sea por unanimidad, y que quienes tienen todavía algunas consideraciones que hacer, que no voten en contra. La solicitud que les hacemos es en todo caso que se abstengan y que vayan al análisis y la revisión de lo que hoy resulta fundamental, poner en el centro el respeto y que en el servicio público estén quienes tengan la autoridad ética para ejercer esa función. La 3 de 3 ahora estará en la Constitución, será ley y tendrá que traducirse también en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida diaria. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Muchas gracias, diputada Dolores García Medina. Tiene la palabra la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 3 minutos y medio, de la misma forma que el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano. El Partido del Trabajo dividió sus oradores en 3, por lo tanto la diputada Ana Karina Rojo cuenta con 3 minutos y medio para su participación. Con su venia, diputada presidenta, adelante. Diputadas y diputados, agradezco a las diputadas de mi grupo parlamentario del Partido del Trabajo, quienes estuvieron representando en el grupo plural, a la diputada Mari Rosete, a Lilia, a la diputada Maribel. Las mujeres a la cocina, las mujeres no saben hacer política, se lo buscó por ir así vestida, se lo buscó por estar tomada. No, y no, me rehúso. Este tipo de comentarios incentivan que se minimice el trabajo de las mujeres que pueden llegar al extremo de la culpa de abuso, acoso o violación que recaiga en la víctima, cuando debe de ser el victimario quien enfrenta las consecuencias. Hoy en esta Cámara de Diputados se hará historia
con la aprobación de este dictamen, que ha costado mucho encontrar consensos en el resultado de varias horas de discusión, donde nos pusimos de acuerdo mujeres de los distintos grupos parlamentarios. No fue fácil, fue intenso, fue ríspido. Por esa razón subo a esta tribuna a defender este dictamen, donde el único objetivo que nos une es evitar que un violentador o violentadora pueda llegar a ocupar un cargo público o un cargo de elección popular. Debemos aclarar que no es una reforma constitucional en contra de los hombres. Reconocemos la valía del género opuesto y las identidades en la diversidad sexual. Esta reforma constitucional es en contra de quienes atentan de manera intencional contra la vida y contra la integridad corporal. Va en contra de aquellos personajes y personas que atenten contra la libertad y la seguridad sexual. Coincido que no puede haber una persona ocupando un cargo público cuando ha ejercido violencia familiar, equiparada o doméstica. Buscamos que se evite tener personas en cargos públicos que ejercían violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta reforma habla de una sentencia firme, es decir, cuidamos que no se violenten las garantías individuales, se respete el debido proceso y por ende la presunción de inocencia. Nadie que no haya sido sentenciado podrá ser afectado en sus derechos políticos, electorales o laborales. Los violentadores sentenciados, eso sí, serán severamente afectados con esta reforma, porque estamos convencidas de que ningún violentador debe estar en un poder político. Muchas veces criticamos a las mujeres por su estilo de vida, desde su vida sexual hasta las decisiones que toman. Cada quien tiene el control de su vida, día a día, y tomar esta actitud respetuosa hacia lo que hagan de las demás es lo mejor. Compañeras legisladoras que me pueden entender, que pueden tener dudas respecto al sentido de su voto, les pido sororidad. Evitemos que se pongan en contra. Si tienen la idea de que entre mujeres que podemos ser muy crueles, pero hoy hay nada más alejado que la realidad. Reconocemos que algunas veces habrá posiciones distintas, pero eso se debe más a algo de la personalidad y temperamento, no por ser mujeres. Ningún violentador más en un cargo público. Culmino mi intervención agradeciendo a todas y todos quienes nos acompañan en la construcción de esta reforma, a las mujeres que han sido violentadas y aún esperan justicia, diputada. Muy posiblemente siguen en esta discusión en los distintos medios. Sororidad, ningún violentador en un cargo público. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Ana Karina Rojo Pimentel. Tiene la palabra hasta por 3 minutos y medio la diputada María Rosete del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con la venia de la presidencia. Adelante. La historia de nuestra sociedad ha estado marcada por la constante lucha de las mujeres de forma individual y colectiva en la promoción, procuración, protección y realización de los derechos humanos. Nuestra participación es fundamental como agentes de cambio, justicia y progreso en México. Subo a esta tribuna para alzar la voz por las mujeres que hoy en día viven en silencio, las que callan por miedo, las que al día de hoy son coaccionadas por un macho atrás del espacio de representación que de manera legítima ostentan, y las que hemos sido víctimas de una institucionalidad carente de perspectiva de género, que nos discrimina, que nos juzga y que nos revictimiza. Me posiciono a favor del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público. Hoy la Casa del Pueblo de México dice:
ningún deudor alimentario, ningún violentador familiar, ni sexual, ni de género en espacios de representación. Nunca más un agresor al poder ni en el servicio público. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en esta materia con el objeto de remover y disminuir los obstáculos sociales, políticos y culturales, económicos que impiden a ciertas personas o grupos a gozar y ejercer de manera real sus derechos humanos en condiciones de paridad. En este orden de ideas, el dictamen que hoy habremos de votar y aprobar garantiza el acceso a los cargos de representación popular y de la administración pública en condiciones de igualdad, promoviendo una cultura de paz y no de violencia, generando convivencias democráticas basadas en el respeto a la dignidad de todas las personas. Las legisladoras de la paridad escuchamos las voces de las colectivas y activistas al integrar la iniciativa y hoy dejamos de manifiesto con este dictamen que las mujeres somos sororas, que somos valor, que somos fortaleza, porque cuando de luchar por nuestros derechos y su protección más amplia se trata, luchamos realmente. Este dictamen es la muestra clara de nuestro trabajo conjunto desde el Grupo Plural. Es la muestra de la capacidad que tenemos de poner al centro de todo nuestro trabajo por la dignidad, por encima de colores e ideologías, porque cuando tocan a una, nos tocan a todas. Es el tiempo de las mujeres. Este es el tiempo de las nuevas masculinidades, es el tiempo de la paridad, es el tiempo de romper el techo de cristal que supone el patriarcado y quienes se molestan porque queremos poner fin a la violencia que se sigue ejerciendo hacia las mujeres. Y les digo fuerte y les digo claro, sin mujeres no hay democracia. Es cuanto. Muchas gracias, diputada María Rosete. Tiene la palabra hasta por 3 minutos y medio y con esto terminaría la participación del Partido del Trabajo. La diputada Lilia Aguilar Gil. Muchísimas gracias, presidenta. Lo otro no existe. Tal es la fe racional, la incurable creencia de la razón humana. Identidad es igual a realidad. Como si a fin de cuentas todo debiese de ser absoluta y necesariamente uno y lo mismo. Pero lo otro no se deja eliminar, subsiste, persiste. Es el hueso duro de roer en que la razón se deja los dientes. Nosotros, las mujeres, fuimos consideradas por mucho tiempo lo otro y existimos y persistimos. Y por eso estamos aquí. Me congratulo, compañeras y compañeros diputados, de presentar este dictamen, de haberme sentado y colaborado con compañeras de todos los grupos parlamentarios y que nos pusimos de acuerdo. Había algunos agoreros de la derrota de esta iniciativa que decían que las mujeres no nos íbamos a poner de acuerdo, que no había de qué preocuparse. Pero hoy estamos aquí y ¿saben qué? No solo nos pusimos de acuerdo, estamos sacando adelante una reforma de avanzada. Porque más allá de que se diga de que esta iniciativa no moverá un milímetro la violencia contra las mujeres, no es cierto. El hecho de que no lleguen agresores a la Cámara de Diputados, al servicio público, que no puedan estar al frente del poder, quiere decir que todas esas masculinidades violentas que atacaban a las mujeres y que nos hacían sentir ciudadanas de segunda y que todavía nos hacen sentirnos avergonzadas si nos violaban o nos atacaban en la calle, ya no serán más. Porque aquellos que piensan y que vienen desde el discurso del miedo a decir que con esta reforma nos van a perseguir, vienen desde el miedo y de la ignorancia. Yo digo que veamos solamente la historia. Fíjense, hombres considerados grandes en este país, Octavio Paz,
¿qué opina del movimiento de las mujeres?, le dijeron. Sin titubear un instante respondió: opino que ustedes están haciendo una guerra nuclear. Están atacando al poder en el núcleo. Comparadas con su movimiento, todas las demás revoluciones de la humanidad quedan como meros epifenómenos. ¿Por qué en el núcleo, compañeras y compañeros diputados? Porque se considera que el núcleo del poder son los hombres y es masculino. Y entonces no es esta una suma, no es esta una cuantificación de suma y resta. Estamos diciendo, el hecho de que tengamos derechos y que los violentadores no lleguen a la Cámara no quiere decir que estamos atacando a los hombres, quiere decir que las mujeres estamos avanzando en nuestros derechos y que no permitiremos más que se nos violenten y que vengan acá a tomar decisiones. Es por eso que no podemos centrarnos en el discurso del miedo, porque todos, sean funcionarios públicos, sean sacerdotes o sean simples ciudadanos que están allá afuera, ejercen la violencia contra las mujeres porque tienen el poder y ese poder está sustentado en la ley. Para poder dar conclusión a esta intervención, la inclusión de hombres violentadores a los puestos públicos es lo que hace que existan leyes violentadoras. La inclusión de hombres violentadores es lo que hace que existan violentadores en el poder. Y por eso a mí me da mucho gusto cerrar filas y terminaré diciendo, en la equivocación de la historia, que cuando se discutió el voto femenino, no se nos quería dar el voto a las mujeres porque decía que iríamos con los conservadores. Hemos demostrado que no es así, hemos demostrado que de todo el espectro político podemos llegar a ponernos de acuerdo y que estamos aquí para que ningún violentador al poder y que las mujeres somos sororas y podemos ponernos de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Aguilar Gil. El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha dividido los 10 minutos en 2 oradoras, por lo tanto tiene la palabra la diputada Nayeli Arlén Fernández Cruz, hasta por 5 minutos. Esta presidencia saluda al doctor en Derecho Luis Antonio López Velarde, miembro del Instituto Internacional de Derecho Espacial, órgano auxiliar en la ONU en el sector, quien nos acompaña por invitación del diputado Roberto Briano Borunda. Sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados. Adelante, diputada Nayeli Arlén Fernández Cruz. Gracias, presidenta. Con su permiso. En primer lugar, quiero reconocer a nombre de mi grupo parlamentario la voluntad política de todos los grupos representados en esta Cámara, porque con esto pudimos avanzar en la consolidación de reformas en favor de las mexicanas y los mexicanos con el fin de reivindicar y garantizar el ejercicio de sus derechos. Hoy nos reunimos para discutir una serie de modificaciones a nuestra Carta Magna, que son el resultado del trabajo de diputadas de todos los grupos parlamentarios. Este dictamen, que está a consideración de este Pleno, condensa cientos de horas de debate en torno a cómo proteger mejor el derecho de las mujeres, el derecho a tener una vida libre de violencia, de las cuales hoy finalmente algunas se concretan. El dictamen también es el resultado del trabajo de las integrantes del Grupo Plural, el cual se conformó en la pasada legislatura y marcó un precedente de 241 legisladoras que pusimos en la agenda pública la necesidad de evitar que quienes agreden a las mujeres y quienes no cumplen con las obligaciones que tienen con su familia sigan con su vida normal, como si no pasara absolutamente nada. Es precisamente esta indiferencia la que nos ha llevado a los altos índices de violencia feminicida que hoy se registran en el país. Celebro que esta 65 legislatura, históricamente conformada por 250 mujeres, haya retomado los esfuerzos realizados en la anterior y siga avanzando en la consolidación de reformas constitucionales necesarias para garantizar los derechos de las mujeres y de la infancia mexicana. Los esfuerzos de las legisladoras
que hemos realizado durante los últimos años han impulsado el reconocimiento de derechos que habían sido negados históricamente a las mujeres. Entre ellos se encuentran aquellos dirigidos a erradicar la violencia que lamentablemente hoy afecta a muchas de nosotras y que se ha convertido en una auténtica epidemia que no hemos podido controlar ni abatir. En este contexto, durante el 2021, la iniciativa 3 de 3 contra la violencia fue uno de los lineamientos con la cual debían cumplir los candidatos que participaron en el proceso electoral de ese año, cuyo objetivo consistió en otorgar garantías para evitar que quienes maltratan y abusan de las mujeres ocupasen cargos públicos en nuestro país. Este mecanismo fue resultado de una petición firmada por legisladoras federales, locales, organizaciones feministas, activistas de derechos humanos y miles de ciudadanas cansadas de la violencia. Sin embargo, este mecanismo no generó un cambio de fondo, pues no existía ninguna obligación por parte de quien aspiraba a ser candidato a mostrar la evidencia de no haber sido condenado o sancionado por violencia familiar o doméstica, o bien por cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal, o no ser persona deudora alimentaria. De ahí es que deriva la necesidad de que esto se prevea en nuestra Carta Magna como causal de suspensión de derechos ciudadanos y, por consecuencia, como requisitos de elegibilidad por ocupar un cargo, empleo o comisión público. Lo anterior otorgará certezas a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores y representará dar un paso firme para acabar con la violencia en contra de las mujeres en nuestro país. Es de resaltar que una de las violencias más graves en contra de las mujeres es aquella que se genera desde el hogar, pues son las mujeres quienes tienen mayor dificultades reales para llegarse de un ingreso que les permita a ellas y a sus familias satisfacer al menos sus necesidades básicas. Esta situación se agrava por la falta de apoyo a aquellas mujeres que son madres de familia de niños menores o con condición de dependencia, en la que los progenitores no se ocupan de su obligación legal de proporcionarles alimentos, lo cual se traduce en violencia patrimonial y económica por razón de género, realidad que no ha escapado de algunos actores políticos. Hoy los invito a dejar a un lado los colores e ideologías, tal como lo hicimos en el grupo de trabajo del cual emergió esta propuesta, y a apoyar este dictamen que contribuye a cerrarle la puerta a la violencia, no solo a la ejercida contra las mujeres, sino también a la que se ejerce en contra de sus hijos. No podemos seguir permitiendo que quienes se atreven a lastimar a las mujeres sigan teniendo la posibilidad de acceder al poder público, porque es desde estas posiciones donde se debe proteger a toda costa el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, sin violencia. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Fernández Cruz. Tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada Ana Laura Huerta Valdovinos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada. Gracias. Históricamente y tristemente, las mujeres han sido blanco de múltiples expresiones de violencia y discriminación, lo que les ha impedido ejercer plenamente sus derechos. Durante las últimas décadas, la prevención y atención de dichas prácticas ha tomado no solo notoriedad, sino que se han emprendido mecanismos institucionales para erradicarlas. A pesar de los esfuerzos emprendidos en términos de política pública, las mujeres siguen padeciendo violencia en todos los ámbitos de su vida. Por ello, ha surgido la necesidad de acompañar dichas medidas con cambios en la legislación a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos en ambientes libres de violencia. El dictamen que hoy discutimos es el resultado de un trabajo coordinado y conjunto de diputadas integrantes de un grupo plural de igualdad sustantiva, en donde las diferencias ideológicas o partidistas no fueron determinantes para legislar en favor de las mujeres de nuestro país. Lo que lo hizo
fue el amor a las mujeres y el sentimiento común con esas mujeres. En este sentido, celebro y reconozco ampliamente el esfuerzo de quienes integraron dicho grupo, especialmente a su principal impulsora, la diputada Leida Alavés, y a mi compañera Nayeli Fernández. Si bien el presente dictamen encuentra su origen en la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, implementada desde el proceso electoral del 2021, resulta fundamental elevar a rango constitucional dicha medida, ya que no debemos permitir que quienes aspiren a ocupar un cargo de representación popular sean acosadores, hostigadores, agresores o deudores alimentarios. Con la presente reforma no solo se busca prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia en el ámbito público, sino también garantizarle a la ciudadanía contar con representantes populares comprometidos con la lucha contra la violencia de género y con la sensibilidad necesaria para llevar este tema hasta sus últimas consecuencias, incluso a todos aquellos a quienes no se tocan el corazón para agredir a una mujer. No podemos permitir que quienes tienen la posibilidad de convertirse en gobernantes o representantes populares, o bien quienes tienen la responsabilidad de un cargo público, sean agresores de mujeres. Para algunos, llevar a rango constitucional los requisitos de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género es algo excesivo. Sin embargo, debemos considerar que una medida como esta es apenas un pequeño esfuerzo para contribuir a erradicar la violencia que hoy padece en nuestro país miles de niñas y mujeres, la cual no es solo excesiva, sino lacerante e inaceptable. Quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Verde votaremos a favor de todas aquellas acciones que impliquen un cambio en la reestructura de las normas existentes en beneficio de las mujeres. Estamos convencidos que con el presente dictamen se envía un mensaje muy claro de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Huerta Valdominos. Tiene la palabra la diputada Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI. Señora Presidenta, compañeras y Adelante. compañeros legisladores, el dictamen que hoy se pone a consideración es muestra de que cuando se antepone el interés de la mayoría, es posible construir acuerdos y avanzar en el perfeccionamiento de nuestro marco jurídico para atender demandas sensibles o enfrentar problemáticas de la sociedad. En las causas y en la agenda de las mujeres, ponderamos la importancia de tender puentes y de construir acuerdos con todos los grupos parlamentarios. El dictamen también es un ejemplo claro para recordar que dejando a un lado posiciones ideológicas y de grupo, podemos sumar y dar mejores resultados para México. Abordaré mi intervención a partir de 3 consideraciones. Primero, del reconocimiento a esa grave realidad de violencia que aquí ya se ha señalado, que en sus más diversas manifestaciones viven cientos de miles de personas en el país, principalmente de las mujeres, de la situación de niñas, niños y adolescentes a los que se les priva del derecho más elemental, el de la alimentación, de conductas agresivas que se han normalizado como patrones de comportamiento, de relaciones jerárquicas de poder y sumisión que por décadas permitieron la constitución de una sociedad abusiva y desigual que aqueja a más de la mitad de la población de este país. De esa realidad que duele, que alarma al revisar las cifras, que preocupa al estudiar las causas, que tiene nombre y apellido y que se multiplican en miles, que no podemos tolerar más y que debemos cambiar. Segunda, al colocar en su justa dimensión
el acto jurídico que nos ocupa, la suspensión de derechos a violentadores y aprobar este dictamen en el mes de marzo de las actividades conmemorativas que exige de todas y de todos los actores políticos congruencia entre el decir y el hacer. Tercera, de asumir la responsabilidad que como integrantes de esta soberanía tenemos frente a la sociedad que representamos y de las que formamos parte. No se trata de ocurrencias, mucho menos de estridencias. Se trata de una propuesta seria que nos llevó a analizar con rigor la problemática, a revisar una y otra vez los planteamientos, a vencer inercias, a superar resistencias, a arrastrar el lápiz en colectivo y con colectivos, a debatir entre nosotras, a debatir al interior de nuestros grupos parlamentarios y en su momento con el diputado presidente y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales para modificar la ley suprema de nuestro país, sí, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conscientes de todo ello, nos fijamos como meta sacar adelante la iniciativa de 3 de 3 contra la violencia, a partir de un proyecto plural, en cuya construcción se involucraron, como ya han señalado quienes me han antecedido en el uso de la voz, muchas de las iniciativas. Del mismo modo, tuvimos una revisión puntual en su dictaminación y por su trascendencia y sentido de justicia, lograr este día nos proponemos el respaldo de 2/3 partes de los integrantes de este Congreso. Estas adiciones no tienen dedicatoria a 1, 2 o 3 personas. Tienen como destinatario a todas las y los representantes e integrantes del ejercicio público. La 3 de 3 contra la violencia deberá ser norma en los 3 poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Es 3 de 3 porque deberá impactar en el gobierno federal, en el estatal o en el municipal. Nunca más permitiremos que un agresor, un violentador o un deudor alimentario llegue a un cargo que implique, aún en su mínima expresión, el ejercicio del poder público. La 3 de 3 busca recuperar la ética pública en cada actuación y en cada relación. A partir de estos enunciados, compartiré de forma muy breve algunas de las razones por las que en el grupo parlamentario del PRI nos orientaron para promover y hoy solicitar la aprobación de este dictamen. La revisión mínima de cualquiera de las cifras nos señalan, compañeros, que el uso de la violencia se ha convertido no solamente en una violencia cotidiana, sino que se arraiga en patrones socioculturales que debemos erradicar de forma estructural. Al concluir la jornada de este día, al menos 20 mujeres habrán sufrido algún tipo de violencia y 11 de ellas perderán la vida por feminicidio. Nuestro país, desafortunadamente, ocupa el segundo lugar en la región de América Latina con más feminicidios. De ese tamaño es el reto que tenemos. La iniciativa presentada por el Grupo Plural propone 0 tolerancia a la violencia para quienes pretendan formar parte de las instituciones o aspirar a representar a la sociedad en un cargo de elección. Se trata de uno de los atributos y requisitos que califiquen idoneidad o elegibilidad, sea no haber incurrido en conductas violencias. En todos los casos, exigiremos que las personas se conduzcan en la vida privada y en la pública en un marco de libertad, pero al mismo tiempo de observancia de la ley. De esta forma, se busca que las conductas violentas en cualquiera de sus manifestaciones sean desterradas. De lo contrario, serán causales de la suspensión de derechos. Este mandato aplicará por igual para quien aspire a ocupar la más alta esfera de toma de decisiones o el más modesto encargo público. Como se ha señalado, la iniciativa que hoy se dictamina dio seguimiento al ejercicio iniciado en la 64 legislatura, retomó la conformación y dinámica del trabajo del Grupo Plural por la Igualdad Sustantiva. Asimismo, recuperó la plataforma impulsada por el colectivo Las Constituyentes MX en el año 2020, el antecedente de los lineamientos aprobados por el INE, que no me detendré, aquí ya han sido explicadas. La propuesta también se enriqueció con la visión ciudadana de diversos colectivos de mujeres que se sumaron a este esfuerzo. Concentró y sumó
la experiencia y disposición del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de todos sus integrantes que mostraron apertura para enfrentar la violencia que viven muchas de las mujeres en nuestro país. La propuesta, en síntesis, es modificar el artículo 38 para adicionar una fracción séptima, precisando conductas que sustentarán la suspensión de derechos. No me referiré a ellos, han sido ya señalados de manera clara. Pero quienes se ubiquen en alguno de estos supuestos descritos no podrán ser registrados como candidatas y candidatos para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrados para empleo, cargo o comisión en el servicio público. Y una vez que el constituyente permanente realice la declaratoria de aprobación, estaremos atentas a que el titular del Poder Ejecutivo haga su promulgación. El proceso, amigas y amigos, exige el cumplimiento puntual de cada etapa para que se concluya en forma, pero también en tiempo y en oportunidad de cara al proceso electoral del 2024. Me siento, permítanme decirlo, honrada de estar aquí, al lado de mujeres valientes, comprometidas y luchadoras sociales, dispuestas a escribir una línea en la historia de nuestro país, impulsando esta trascendental reforma constitucional. Pero me sentiré más plena como representante popular cuando la mayoría de las y los legisladores lo hayamos aprobado e inicie su vigencia. Y más orgullosa aún cuando las cifras, esas cifras vergonzosas de inseguridad y violencia queden en el pasado. Este es un paso importante, sí, necesario también, pero insuficiente por sí solo. Es una de las muchas acciones que debemos asumir, de exigir que se vigile su cumplimiento, de predicar con el ejemplo, para que podamos efectivamente desterrar las causas que dieron origen a la violencia. Tiene razón quien me antecedió en una de las intervenciones. Si no desterramos la violencia, si no le asignamos presupuestos pertinentes y suficientes, tampoco estaremos avanzando. Pero es uno de los pasos. Los demás también están en facultades de esta soberanía. Compañeras y compañeros legisladores, México es un país que, como he expresado en otras oportunidades, enfrenta múltiples desafíos. Entre ellos, conducirnos como un Estado democrático de oportunidades, diverso en su conformación poblacional, por sexo, por edades, es pluricultural, pero al final compartimos crudas realidades, esas realidades en nuestro tejido social frente a las cuales no podemos ni debemos cerrar los ojos. En las democracias modernas, la libertad es ciertamente un atributo indispensable, pero en sí mismo insuficiente para lograr la integración política de los individuos, ya que de la manifestación de su ejercicio se simbra un poder colectivo que debe ser administrado de manera racional y apegado a los principios de justicia. En el Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor de este dictamen y de seguir impulsando la estructuración de un marco jurídico que permita enfrentar con eficacia las problemáticas más sensibles y de manera prioritaria la violencia hacia las mujeres. Que lo escuchen bien y que lo escuchen fuerte. No más agresores en el poder público, ningún agresor al poder. La mujer no es un dato, las mujeres somos una historia de vida y en todas tenemos mucho que aportar. Muchas gracias. Gracias, diputada. Esta mesa directiva saluda a la alcaldesa Alejandra Ruiz del municipio de Rafael Delgado, del estado de Veracruz. Sea usted bienvenida. Ella es invitada por la diputada Lorena Piñón Rivera. También esta presidencia da la más cordial de las bienvenidas a participantes del foro Construcción de Paz en torno a culturas milenarias, India, Delegación Académica y Cultural NIOS. Sean ustedes bienvenidos a la Cámara de Diputados, invitados, por supuesto, por los diputados Salvador Caro Cabrera y Carlos Francisco Ortiz Tejeda. Tiene ahora el uso de la tribuna hasta por 10 minutos la diputada Joana Alejandra Felipe Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Adelante, diputada, cuando usted considere que hay condiciones para empezar su participación. Con su venia, señora presidenta. Adelante. La violencia hacia las mujeres es una realidad tan naturalizada y tan institucionalizada que ha enquistado la creencia en la sociedad de que la desigualdad entre los sexos, la relación asimétrica de poder y la violencia en contra de las mujeres son normales. Que el solo hecho de nacer mujer implica inferioridad, sumisión y obediencia. Y este mandato social de la sumisión y de la obediencia deben de ser asegurados mediante el uso puntual de la violencia como un instrumento de afianzamiento e intimidación constante en contra de las mujeres. Lo que pasa en casa se queda en casa, la ropa sucia se lava en casa. Frases constantes que se repiten entre la sociedad para mantener oculta e invisibilizada la violencia a la que miles de mujeres y sus hijas e hijos son diariamente sometidos. La escena de crímenes contra las mujeres y niñas termina siendo su propio hogar. Así, la violación de los derechos de las mujeres y la violencia de género suponen conductas que en muchos lugares continúan siendo socialmente aceptadas y que por estar circunscritas al ámbito de la vida privada son ignoradas y son poco cuestionadas. Hoy más que nunca se reconoce que los actos de la vida personal o privada de una persona, el cómo actúa, el cómo se expresa, el cómo se relaciona, trasciende al ámbito público. Un servidor público que en el ámbito privado ejerce violencia también lo hará en el ámbito público y no buscará prevenirla, ni atenderla, ni erradicarla como sería su obligación. Utilizará su poder para perpetuarla porque la violencia es su mecanismo de control y de dominación. Un servidor público que es golpeador de mujeres, violador, acosador sexual, un violentador de su propia familia, una persona irresponsable con la manutención de sus hijas e hijos, utilizará su poder para seguir golpeando, para seguir violando, para conservar su irresponsabilidad parental bajo el amparo del cargo y en total impunidad. Un violentador que es un servidor público tiene una doble responsabilidad. Es victimario directo de las mujeres cercanas a las que agrede, pero también es victimario indirecto de las mujeres gobernadas, por las que no vela, por las que no hace nada, a las que no le cree, a las que revictimiza porque se pone del lado de los agresores, porque se identifica con ellos, porque es su cómplice. Un violentador es un delincuente y a los delincuentes se les sanciona, no se les premia con cargos. Hace muchas décadas que las mujeres nos dimos cuenta de que nuestra unión, nuestra solidaridad, el mutuo reconocimiento genera verdaderos cambios sociales. Nos dimos cuenta de que anteponer nuestras diferencias a nuestras coincidencias puede ser un obstáculo insuperable para lograr objetivos del interés común. En nuestro camino hacia la igualdad sustantiva, hoy nos encontramos en una fase de aumento cuantitativo de mujeres en las legislaturas. Pero este aumento cuantitativo debe de ser seguido necesariamente por una fase cualitativa que mejore la democracia, que aumente la incidencia de las mujeres en los espacios de decisión y que así se mejore la calidad de vida de las mujeres y niñas. Ante ello, las mujeres que ocupamos hoy un cargo público, que ocupamos un espacio en la denominada legislatura de la paridad, nos encontramos ante un momento histórico que implica la responsabilidad de impulsar profundos cambios cualitativos en la manera de hacer política y en la forma de gobernar.
Parte de los cambios en la manera de hacer política es evitar que la segmentación partidista sea un obstáculo para luchar por la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y de las familias mexicanas. Compañeras, aliadas, colegas diputadas, hoy la lucha social únicamente se logra con resultados sustantivos a partir de la inclusión y jamás de la exclusión o de la marginación de la mitad de la población o de uno de los sexos. Por ello, es que invitamos a todos los compañeros diputados a conocer la iniciativa y a sumarse a esta causa que es de todas y de todos. La lucha por el acceso a las mujeres y niñas a una vida libre de violencia requiere formar alianzas estratégicas entre todas y todos. No puede ser una labor individual, debe de ser un esfuerzo colectivo, plural e incluyente, que a partir de nuestras propias convicciones, principios e ideologías construyamos juntas y juntos el camino hacia la erradicación del mayor problema social en el que históricamente se encuentra sumida la humanidad. La violencia no es un problema de las mujeres. La violencia contra las mujeres y niñas es un problema social. Por ello, debemos intervenir todas y todos. Mujeres y hombres estamos llamados a la acción pacífica para liberarnos de las violencias, a la acción de sensibilización y al movimiento de conciencias, a la acción de empatía, de congruencia, de construcción de nuevas formas de pensar, de nuevas formas de relacionarnos que no impliquen la superioridad de los unos y la inferioridad de las otras. Estamos obligadas a generar nuevas formas de gobernar. Hoy más que nunca, la política y el servicio público necesitan ser dignificados. Necesitamos regresar a los estándares mínimos de ética y moralidad como principios rectores de la conducta pública. Es urgente poner límites a las desviaciones y perversiones del poder. Es urgente reivindicar a la política y atender las demandas ciudadanas de ser representados por personas con firmes convicciones y valores éticos que garanticen que todos sus actos persigan el bien común. Es urgente llamar a una reforma social verdadera que garantice la justicia, la igualdad y la libertad de las mujeres y niñas mexicanas. Es urgente atender las demandas de las mujeres de ser representadas por mujeres y hombres que protejan nuestra dignidad humana y que firmemente defiendan nuestro derecho y el derecho de nuestras hijas e hijos a vivir libres de violencia. El dictamen que hoy se somete a su consideración es el producto de las demandas, preocupaciones y propuestas de las mujeres activistas, de las mujeres integrantes de la sociedad civil organizada, de las mujeres que han sido víctimas de violencias, de agresiones sexuales, de acoso sexual en su casa, en la calle, en el trabajo. De las mujeres que siguen siendo las principales cuidadoras de sus hijas y de sus hijos, de las mujeres que sacan la casta por ellos cuando los padres abandonan sus responsabilidades paternas. Y también este dictamen es producto del trabajo y del consenso de diputados y diputadas de todos los partidos políticos, que desde las legislaturas anteriores y en la actual hemos decidido promover acciones contundentes para depurar a la política de los vicios y de la depravación, para impedir que el poder público continúe siendo utilizado por algunos como una vergonzosa herramienta de impunidad, de vejación de la dignidad de las mujeres y de protección de los violentadores. Hoy, esta legislatura tiene la valiosa oportunidad de ser congruentes y abonar en la renovación de la política, la renovación urgente que ayudará a que los servidores públicos que gobiernan y los que se encuentran en la procuración de justicia sean un ejemplo de probidad y respeto de los derechos humanos de las mujeres.
y que sin simulaciones tengan un verdadero compromiso con la atención y la erradicación de la violencia. Por nuestras mujeres y niñas mexicanas, ni un agresor más al poder. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna hasta por 10 minutos la diputada Aleida Alavés Ruiz del Grupo Parlamentario de Morena. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros, diputados, diputadas. Hemos caminado sendas que muchas otras mujeres tiempo atrás habían construido. Hemos roto algunos techos de cristal, cemento y diamante. Sin embargo, el camino que tenemos por delante es igual o más duro que el que hemos transitado. Las mujeres hemos trabajado incansablemente por construir un México con igualdad, un México libre de violencia en el que nuestros derechos humanos sean respetados, un México donde nuestra condición de mujer no represente un mayor riesgo a nuestra integridad y nuestra vida. Pero este camino de construcción no ha sido fácil y los resultados obtenidos son el fruto del trabajo de las mujeres que desde hace más de 200 años hemos luchado para ser reconocidas como ciudadanas, para que nuestros cuerpos y nuestras decisiones sean respetadas. Luchamos también para alcanzar la paridad y la igualdad sustantiva no solo en las normas, sino en nuestra vida cotidiana. Este será un día histórico para las mexicanas y mexicanos, porque damos un paso trascendental por nuestros derechos. Reconozcamos el trabajo coordinado y solidario de diputadas de todos los grupos parlamentarios que durante años construimos esta iniciativa de igualdad sustantiva, retomada de la anterior legislatura y que hoy da como resultado este dictamen denominado como la 3 de 3. También reconocer el acompañamiento de diversas organizaciones sociales en esta cruzada en un alto a la violencia hacia las mujeres. Y esto, hay que decirlo, es igualdad sustantiva. No está de más señalar que este grupo de diputadas resistimos todo tipo de críticas, ataques y hasta amenazas de propios y extraños, que van más allá de nuestros anecdotarios personales, porque atentan con nuestra integridad y la de nuestras familias. Sin embargo, esto no nos inhibe a continuar esta lucha. Todo lo contrario, porque sabemos que podemos, porque sabemos que nuestros temas son indispensables para este país y porque alcanzamos la paridad en estos espacios legislativos, seguiremos adelante. Seguiremos en la búsqueda de consensos y acuerdos para impulsar una agenda de los derechos de las mujeres, porque somos convencidas de que no hay nada más peligroso que una sociedad insensible e indiferente a las diferencias. Aprovecho y aclaro una vez más que el objetivo de esta iniciativa plural es avanzar en los derechos de las mujeres y de sus hijas e hijos. Llamo a la sororidad de las diputadas, al voto a favor de los 250 diputados para demostrar a las ciudadanas y ciudadanos que no se equivocaron al elegirnos en la legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Es indispensable incluir en el texto constitucional el principio que hoy votaremos, porque ya es hora de erradicar esta pandemia que durante siglos nos ha flagelado como género. Estamos construyendo nuevas estructuras jurídicas, porque estamos en la transformación del régimen y estableciendo nuevos preceptos acordes a nuestra realidad, al día a día que vivimos miles de mujeres en este país. Es tiempo de que el derecho, como disciplina,
cuide el bienestar y dignidad de las personas y no los intereses del patriarcado y de un sistema político que solo abrió más brecha en la desigualdad. Es tiempo de incluir de forma integral la perspectiva de género en el texto constitucional. Para materializar el México de paz e igualdad que todas y todos anhelamos, es indispensable saldar la enorme deuda histórica que se tiene con las mujeres, porque son tiempos de cambio y es indispensable que los aprovechemos. Por eso le llamamos la cuarta transformación, por estas nuevas estructuras jurídicas en deconstrucción del patriarcado. En menos de 5 años hemos logrado lo que durante muchos parecía imposible. Estamos verdaderamente comprometidas a garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres y a materializar una verdadera democracia, asegurar que el ejercicio de los derechos políticos desde la igualdad sea una realidad. La premisa fundamental para que todas nosotras podamos ejercer nuestros derechos humanos es asegurar que podemos estar vivas y que podemos tener una vida libre de violencia, pues de nada servirán estos avances si no logramos tatuar en toda la sociedad y que en nuestras instituciones de gobierno que nos queremos vivas. Y esto nos lleva a cuestionarnos, ¿de qué nos sirve ser partícipes de las decisiones políticas de este país si todavía compartimos ese poder con personas agresoras y violentadoras? Y seguir preguntándonos, ¿cómo podremos acceder de forma verdaderamente efectiva a los puestos de decisión y desarrollarnos con plena libertad si es ahí en donde reinan nuestros agresores y donde se mueven con total complicidad del sistema patriarcal? Podemos creer y confiar que la agenda de los derechos humanos de las mujeres será impulsada y defendida por personas con claros antecedentes de violencia y de agresión contra las mujeres. Podemos saber que al estar en un cargo público no usarán su puesto, su poder, su investidura para continuar dañando en completa impunidad. ¿Cómo mantenemos en el discurso y en los hechos un mensaje de cero tolerancia a la violencia de género si en nuestros espacios públicos de poder seguimos preservando lugares para este tipo de personas agresoras y violentas? Preocupadas por esta problemática, el Grupo Plural de Diputadas impulsamos elevar a rango constitucional esta iniciativa denominada 3 de 3, que limita el derecho a ser votado o a ser nombrado en puestos públicos a quienes tengan antecedentes de violencia de género o ser deudor alimentario moroso. Con esta reforma se da certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores y en puestos de elección como servidores públicos. Y se les dice claramente que no volverán a ocupar sus cargos si perpetúan estas prácticas. Hoy puedo decirles con total convicción que este tema ha logrado no solo el consenso parlamentario necesario, sino que incluso también ha sido reconocido como un paso trascendental por la propia sociedad. Hoy, con esta reforma constitucional, reafirmamos que no solo somos objetivo de las políticas públicas, sino también somos protagonistas y actoras políticas con capacidad de incidir en un tema prioritario como lo es la erradicación de la violencia de género. El mensaje es cero tolerancia a la violencia de género y debe ser muy claro, pues es precisamente a través de la construcción de políticas de inhibición y reproche social que se puede avanzar en el cambio de una sociedad que cada día vaya repudiando más y más cualquier expresión de violencia contra las niñas, los niños y las mujeres de este país. Es importante comentar que el ser persona deudora alimentaria morosa también constituye un acto de violencia contra las infancias y en la mayoría de los casos contra las mujeres. Aclaramos
esta reforma no es punitiva ni vulnera derechos de nadie, ya que solo limita el acceso a los cargos públicos y de poder a quien esté sancionado con sentencia firme, o sea, al momento de pretender participar como candidata, candidato a ocupar un cargo en el servicio público, por actos constitutivos de violencia hacia las mujeres. Este es un mensaje social muy claro. Ninguna persona agresora tendrá cabida ni espacio en este ni en ningún otro gobierno. Ninguna persona agresora o deudora alimentaria morosa podrá percibir ingresos del erario público porque nuestros impuestos no pueden ser destinados a cubrir los gastos de quienes atentan contra la integridad y la vida de las mujeres y de las infancias. No es posible, ni siquiera imaginable, pensar que la misma persona que violó, agredió sexualmente, atacó a una mujer o incumplió con su obligación alimentaria con su familia, sea partícipe de la toma de decisiones o de las operaciones en las instituciones de este país. Ya no lo vamos a permitir. Es un acto de congruencia política, histórica y social. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de esta reforma, a favor de que nunca más haya un agresor en el poder. Es cuanto. Gracias, diputada. Somos todas, no están solas, somos todas. Gracias, diputadas. Con esta intervención se cierra el plazo para la presentación de reservas, por lo que pasamos a la discusión en lo general. Se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados para hablar en favor y en contra hasta por 5 minutos. Para tal efecto y para argumentar a favor, tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada Carla Yuritsi Almazán Burgos del Grupo Parlamentario de Morena. Muy buenas tardes. Con su venia, señora presidenta. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros, pueblo de México, mujeres de México. A lo largo de la historia, las mujeres nos hemos caracterizado por nuestro incansable espíritu de lucha, en la búsqueda del respeto y del reconocimiento de nuestros derechos humanos. Durante siglos nos hemos enfrentado a una estructura sociocultural machista que se empeña en invisibilizarnos, aplastarnos hasta quebrantarnos. Nuestra resistencia ha hecho que la lucha sea cada vez más fuerte. En cada nueva generación, las mujeres vamos alzando la voz con mayor fuerza, clamando por el respeto y reconocimiento de nuestros derechos, pero aún falta mucho por hacer. Existen espacios en los que nos siguen vejando, en la que se nos ve como una mercancía, se nos obliga a desplazarnos, nos siguen desapareciendo y matando. Mientras eso continúe, nosotras debemos hacer eco de impulso transformador heredado de las grandes mujeres que nos precedieron. Hoy, en esta 65ª legislatura, con la paridad total alcanzada, aún tenemos deudas pendientes en el respeto y en el reconocimiento por una libertad reproductiva total, por un matrimonio igualitario, por una igualdad salarial y sobre todo por el acceso a una vida digna y libre de violencias. Algo tan simple como se escucha, pero tan complejo de alcanzar en una sociedad patriarcal. Hoy, con la discusión y votación de este importante dictamen, rendimos tributo. Sí, rendimos tributo a ese gran esfuerzo incansable de las mujeres que han forjado nuestra historia, pero también a todas aquellas heroínas que desde el anonimato han luchado día a día por nuestros derechos. Tenemos que romper con esa impunidad que existe en nuestro país en torno a la violencia de género ejercida en contra de todas nosotras. La aprobación de esta reforma impedirá que quienes han ejercido violencia en razón de género accedan a cargos de elección popular o se desempeñen como servidores públicos. Hoy estamos dando un paso muy importante
para la consumación del trabajo de legisladoras, pero también de colectivas de la sociedad civil. Esta iniciativa es producto de los esfuerzos de feministas, activistas, defensoras de derechos humanos y demás mujeres que a título personal luchan por la erradicación de la violencia. A todas las que integraron la iniciativa, la Observatoria Ciudadana, para darse a la tarea de comprobar que los aspirantes a los 21,000 cargos de elección popular en el 2021 no contasen con señalamientos, denuncias, investigaciones o sentencias por delitos relacionados con violencia de género. No quiero dejar de subrayar el importante trabajo que se dio al interior del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva. A todas ustedes, muchas gracias, en el cual fuimos capaces de dejar al lado intereses de partido para anteponer el beneficio de todas las mujeres de México. Especialmente reconozco a mi querida amiga y vicecoordinadora, Aleida Alavés, quien siempre mostró la disposición para lograr la concertación de un acuerdo en el que se cristalizara este importante esfuerzo. Con esta reforma a los artículos 38 y 102 constitucionales, vamos a terminar con lo que tanto nos ha lastimado, la revictimización de las mujeres realizada por los agresores dotados de poder. La aprobación de este dictamen 3 de 3 contra la violencia promueve la participación política y el acceso a una vida libre de violencia para nosotras las mujeres. Es, como han dicho las colectivas, ver las elecciones con las gafas violetas para observar de cerca los procesos electorales desde una perspectiva feminista. Ahora, quien aspire a un cargo de elección popular o cualquier otro del servicio público deberá declarar buena fe y bajo protesta de decir verdad que no cuenta con condena o sanción, ya sea por violencia familiar o doméstica o cualquier tipo de agresión de género, por delitos contra la libertad sexual o la intimidación corporal, y no tener deudas alimentarias o incurrir en mora en el cumplimiento de estas obligaciones y no estar inscrito en algún padrón de deudores alimentarios. Así, vamos a garantizar que toda persona que se postule o acceda a un cargo, empleo o comisión cuente con un perfil orientado a respetar la vida, a respetar la salud, la libertad, la seguridad y el normal desarrollo sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Debe quedar muy claro, estamos aquí para erradicar el machismo de todos los ámbitos de nuestra vida. No somos solo 250 diputadas. Somos la voz de millones de mujeres. Nuestra lucha debe continuar en favor de toda mujer que esté expuesta a cualquier tipo de violencia y discriminación. Se trata de construir una sociedad igualitaria, segura, libre de violencias, respetuosa de los derechos de todas y todos, hasta desterrar todo resabio del patriarcado. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna hasta por 5 minutos para argumentar en contra el diputado Gerardo Fernández Noroña del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Diputadas, les suplicaría pasen a su curul para que el diputado pueda hacer uso de la tribuna.
Diputadas, es el segundo llamado, por favor, a que pasen a sus curules para poder oír los argumentos del diputado que ya fue anunciado. Diputadas, les recuerdo que seguimos en el periodo de discusión. Les suplico sean tan amables a pasar a sus curules para continuar con este momento de la sesión. Gracias, diputada presidente. Adelante, diputado. No hay duda de que ha llegado el momento de acabar con toda violencia, con toda discriminación, con todo abuso, con todo acoso, con todo atropello en contra de las mujeres. Si alguien ha sido siempre consecuente en esa lucha es la izquierda. Como fundador del PRD, cuando nadie estas cosas las tocaba, había acciones afirmativas. Se dieron espacios específicos para las mujeres. 2 mujeres encabezaron nacionalmente al PRD. Los que venimos de la izquierda no estamos a favor de la igualdad entre mujeres y hombres por asuntos de cálculo electoral, por demagogia, por falsa retórica. Ahora resulta que la derecha es feminista. Ahora resulta que la derecha quiere igualdad plena entre mujeres y hombres. Yo vuelvo a decirles que espero que cuando presentemos la iniciativa para que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo, hagan este mismo respaldo y que se determine por no 2/3, sino por unanimidad de esta Cámara de Diputados el derecho de las mujeres a su libre sexualidad y a decidir sobre su cuerpo. Lo que estamos discutiendo no es ese tema. Lo que estamos discutiendo es una medida retórica que no está en realidad yendo al fondo de la matriz de violencia en contra de las mujeres y que está dando una herramienta al Poder Judicial corrompido, que es del viejo régimen, para que cualquier compañero, cualquier compañera pueda ser sacado de la actividad política de por vida, sin importar la sanción, el tipo de ilícito en que haya incurrido. Los que aquí estamos reivindicamos nuestro compromiso de luchar para lograr que no exista ningún tipo de violencia, ningún tipo de discriminación, ningún atropello en contra de las mujeres. Pero les digo, compañeros y compañeras, para que luego no digan que nadie los alertó, que luego no digan que nadie les dijo lo que iba a pasar. Piensan que nunca van a usar esta legislación de manera perversa en su contra. Piensan que nunca van a verse en una situación de esta naturaleza torciendo la ley para liquidar de por vida con los derechos políticos de compañeros y compañeras. Compañeros legisladores, entiendo que es muy difícil en una discusión donde hay una violencia y una desigualdad tan brutal en contra de las mujeres, analizar este tema, las provocaciones, como siempre, de los farsantes de la derecha, que en debates entre iguales efectivamente utilizan este tipo de cosas de manera perversa para acusar a compañeros.
y para acusar a compañeras. Insisto que el 20% de las personas que están en el padrón de violentadores contra las mujeres son mujeres. Y casi podría asegurarles que del 100% el 95% son de izquierda. Casi podría asegurarles que a la mayoría de la derecha hasta hoy les aseguran impunidad. Pero eso no va a ser siempre así, porque cuando tengan disputas políticas internas, este tipo de legislación se va a utilizar de manera perversa para acabar con su trayectoria política. Nosotros presentamos una moción suspensiva porque pensamos que el que no haya proporcionalidad, cualquier tipo de violencia es juzgada de igual manera con el mismo castigo, muerte civil de por vida. Nos parece un error. Nos parece una violación al marco constitucional, nos parece que no nos estamos escuchando y que nos han puesto en una situación muy difícil, pero que ahora resulta, compañeros de Morena, que los paniaguados están de acuerdo, que los paniaguados son feministas, que los paniaguados están… Esto que van a aprobar no va a erradicar 1 milímetro la violencia en contra de las mujeres en los pueblos, en las colonias, en los barrios, en las comunidades, en los diferentes espacios de la vida pública del país. Saben perfectamente que no lo va a hacer y están usando demagógicamente el tema. Termino. Tiempo de dejar de hacer demagogia. Tiempo de erradicar verdaderamente la violencia en contra de las mujeres, tiempo de igualdad plena, tiempo de que se respete el derecho a decidir sobre su cuerpo y a su libre sexualidad, tiempo de que se acabe la hipocresía y tiempo de que abramos los ojos, y termino, compañero presidente, tiempo de que abramos los ojos y de que veamos que estamos dándoles herramientas para todas lo que se llama golpe de Estado en nombre de la ley, herramientas para que cierren el camino a compañeras y compañeros de compromiso y de valía con el pueblo. Nosotros votaremos en abstención porque no estamos en contra de una iniciativa que busque erradicar la violencia y la desigualdad en contra de las mujeres. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias, señor diputado. Tiene ahora la palabra hasta por 5 minutos para hablar en pro del dictamen al diputado Marcelino Castañeda Navarrete por parte del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, señor diputado Castañeda Navarrete, tiene usted la palabra. Sí, quíteme. Con la venia, diputado presidente. Adelante, por favor. De lo que es destiempo de respetar a las mujeres. Millones de mujeres en el mundo y en México viven cada día una batalla constante por su salud, bienestar, integridad y el ejercicio pleno de sus derechos, luchando por la reivindicación de un derecho natural que debería ser parte de nuestras vidas. La libertad, la democracia y la igualdad sustantiva no son concesiones que se hayan dado a las mujeres, simplemente son sus derechos que siempre le han pertenecido. Por ello, en este día me congratulo al saber que esta tribuna se vuelve la voz de las luchas legítimas de miles de mujeres y que este será el principio de acciones claras
y contundente a fin de erradicar la violencia en todas sus formas. Seamos congruentes con nuestro discurso que defiende a la niñez, no más dobles discursos para ganar campaña, mientras en la sombra del hogar y el amparo del poder se agrede, se intimida y se violenta. Celebro e impulso la reforma constitucional que promueve cambios disruptivos de pensamiento que transforman la condición de esta sociedad. Esta iniciativa busca indudablemente visibilizar de manera clara y contundente la violencia política en razón de género que tantas mujeres han padecido. El acceso al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, sin lugar a duda, es una responsabilidad de todas y de todos. Sin miramientos, somos nosotros los hombres los que debemos acompañar el ejercicio de igualdad sustantiva, la paridad y la no violencia. Comprometernos y coadyuvar en el fortalecimiento y respeto de los derechos de las mujeres, así como sancionar a quienes intentan limitar o menospreciarla. Compañeras, compañeros, tenemos un compromiso real de nunca más ser cómplices de la violencia política en razón de género. Levantemos la voz por todas las mujeres que han sido violentadas, por aquellas que han tenido miedo que les impidió, porque se les dio miedo a defender sus derechos. Levantemos las voces en memoria de aquellas que no lo pueden hacer. Por lo anterior y por la firme comprensión de la responsabilidad que asumo como legislador al aprobar esta iniciativa, el voto del Grupo Parlamentario del PRD será a favor del presente dictamen, pues somos congruentes quienes tenemos el honor de ocupar un cargo de representación popular en este país. Desde esta tribuna, con la máxima responsabilidad y compromiso que asumo en este contexto de una discusión tan trascendental, quiero reconocer a mis compañeras, pero en especial quiero reconocer a la diputada Margarita Zavala, quien constantemente en este recinto tiene que sortear la misoginia, tiene que sortear el insulto y la vulgaridad de un diputado que hoy está descargando su temor a ser sancionado, porque con su constante misoginia hacia las mujeres es el temor que tiene. Pero lastimosamente no es el único caso. Violentó recientemente a otras mujeres, como a mi compañera Fabiola Rafael Dircio, por el hecho de denunciar los abusos y privilegios que se dieron en la pandemia. Asimismo, a compañeras de la mesa, a quienes desdeña e insulta con su actitud socarrona y vulgar, como constantemente lo ha hecho con nuestra compañera vicepresidenta de la mesa directiva. Que quede claro, nunca más violencia en esta tribuna en contra de una compañera con insultos y amenazas. Concluyo. Le pido al compañero por último que concluya a través de esta votación, concluyo, mostraremos nuestra verdadera cara. Hoy no hay lugar a duda las especulaciones. ¿Estamos a favor de las mujeres o estamos en la vulgaridad de la violencia? Por ello, en el grupo parlamentario del PRD decimos sí, 3 de 3 es cuanto. Le pido por favor que concluya. Diputada Margarita, por favor,
Diputada Margarita, adelante. Por apego al tema, diputado presidente. ¿Con qué objeto, disculpe? Con el objeto de decirles que acaba de decir el diputado Fernández Noroña, ¿por qué quieren aprobar esta iniciativa? ¿Por qué quieren ellos hacerle creer a las mujeres que las defienden? Son unos hipócritas, unos farsantes. Despierten, compañeros de Morena, que no los usen. Es cuanto, diputado presidente. Es que no había yo autorizado la moción porque no me la habían nominado, o sea, no me la había dicho, y ya lo concluyó. Diputado Fernández Noroña, ¿con qué objeto? Por alusiones personales, diputado presidente. Yo no escuché. ¿La diputada me aludió? La diputada me acaba de aludir. Adelante. Me aludió la diputada Margarita García. Es evidente que en la intervención, a ver, diputado Krill, usted ayer en la Junta de Coordinación Política reconoció que una integrante de la mesa directiva se estaba riendo cuando yo estaba pidiendo el uso de la palabra y se me negó y me dio una explicación. Y yo dije que no había agravio, que estaba aclarado el tema. Se utiliza la tribuna sin mencionarme para quererme cargar el San Benito de misógino. Y soy el único que en los mítines llamo a que se respete el derecho a la libre sexualidad y el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo. Siguen interrumpiendo, diputado presidente, para que pueda... Están yéndose segundos en mi intervención. Adelante, diputado. Quiero decir muy claro a mis compañeros de Morena, lo que acaban de oír, eso es lo que va a suceder. No puede haber ejemplo más claro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación echó atrás nuestra ley electoral diciendo que había violaciones a derechos humanos. Ustedes Noroña, están validando que permítame, diputado Noroña, yo les pediría, miren, fue aludido el diputado Fernández Noroña. De acuerdo con las reglas parlamentarias, tiene derecho a expresar su respuesta, alusión personal. Dejemos que termine y... No. Está en uso de la palabra. Sí, pero está en uso de la palabra y lo han interrumpido. Termine de manera breve, por favor, señor diputado Fernández Noroña. Muchas gracias, diputado presidente. Solo diría que estamos a favor de que se erradique la violencia en contra de las mujeres, de que haya plena igualdad, y me parece que está claro el uso perverso de este tipo de temas, donde en un debate entre pares, en un debate duro, se te quiere acusar de misoginia. Yo simplemente rechazo la hipocresía de la derecha. Ya concluyó. Gracias. Diputado Luis Cházaro, adelante, por favor, ¿con qué objeto? Una moción de orden, presidente. Quiero que quede constancia que usted dejó al diputado Fernández Noroña hablar un minuto extra y cuando iban 20 segundos excedidos del diputado Marcelino lo interrumpió 3 veces. Tenga el mismo parámetro con los que le levantan la voz y con los que somos respetuosos de la mesa. Que queda registrada su moción, diputado Cházaro. Diputada Aleida, ¿con qué objeto? Moción de orden, presidente. Adelante, por favor. Quiero resaltar que estamos en el momento de la discusión en lo general y no se valen trampas de práctica parlamentaria para hacer el uso de la voz sin estar en el orden. Nos están tergiversando un tema de enorme trascendencia para las mujeres. No tiene dedicatoria, no va en contra de la presunción de inocencia. Solo queremos disuadir que dejen de violentar a las mujeres. La violencia es muy sutil, por eso tenemos que tener cuidado en las relaciones interpersonales que llevamos a cabo en el ámbito público y privado. Y eso es lo que estamos normando el día de hoy. No tergiversen las cosas los grupos parlamentarios que han hecho de esto un debate que no ha lugar, que se ciña al procedimiento y a lo que está establecido en el orden del día a efecto de oradores en lo general, en pro y en contra. Es cuanto. Aceptada su moción, diputada Aleida. Diputado Jorge Álvarez Maínez, ¿con qué objeto?
Una moción de orden, presidente. Adelante, por favor. Quiero rechazar que el debate que se está teniendo sobre una reforma constitucional, que además implica que haya una sentencia firme, se utilice y se instrumentalice para calumniar y para imputarle la norma que se está creando a un compañero. Los diputados son inviolables en sus opiniones. Yo no comparto que se diga que con esta ley se le van a suspender los derechos políticos al diputado Fernández Noroña. He defendido en esa tribuna a la compañera Margarita Zavala en un debate tú a tú. Pero de eso a instrumentalizar una reforma que no nos toca a nosotros, además, protagonizar en contra de un compañero, me parece un despropósito y me parece que tenemos que atender en los grupos parlamentarios la calidad y la consecuencia de nuestros argumentos. Queda registrada su moción. Gracias, diputado Álvarez Maínez. Diputada, tiene razón. Lo que pasa es que va primero la alusión de la diputada Margarita Zavala y después regreso yo con usted. Diputada Margarita Zavala, ¿con qué objeto? Sí. Bueno, alusiones personales. Por favor, adelante. Sí, pero aún con lo que dijo el que me precedió, la verdad es que somos muchas mujeres las que hemos resistido la misoginia y la violencia de género a quien ha sido aludida. Y quiero precisarle respecto de su discurso, porque me consta el acuerdo de las mujeres de todos los partidos políticos para llevar a cabo una lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y aquí traigo el nombre de María Elena Álvarez de Vicencio, traigo el nombre también de Patricia Espinosa Torres, de Marta Lamas, de María Elena Chapas, de Patricia Olamendi, de Patricia Mercado, de Malú Micher, de Marcela Legarde, y aquí presente Amalia García. De toda la geometría política nos hemos puesto de acuerdo y rebasa los partidos políticos, como lo dijo bien mi compañera Joana Torres y como la propia diputada Morena lo dijo. Y además sí quiero decir, más allá de la geometría, también pone en el centro y le da prioridad a la infancia, que también quienes abandonan la infancia son violentadores. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Margarita Zavala. Ahora sí, le cedo el uso de la palabra al diputado Fernández Noroña. ¿Con qué objeto, señor diputado? Por alusiones, diputado. Adelante, presidente. Por favor. Hubo 2 alusiones a mi persona. Yo quiero decirle a mis compañeras, compañeros de Morena que acaban de ver lo que va a suceder. Hay una amenaza entre debate entre pares. Yo nunca he cometido ninguna conducta incorrecta con una compañera, compañero, y se me ha querido poner el San Benito de misógino. Ya lo anunciaron, van sobre mí. Hoy seré yo, mañana serán ustedes, compañeros. Están avisados de cuál es el camino. Están avisados que están dándole armas a la derecha con un poder judicial absolutamente corrompido que echó atrás la reforma electoral sin una violación a derechos humanos, sin una violación al marco constitucional, con un poder judicial que liberó las cuentas de la señora Pereira a horas de que García Luna hubiese sido dicho culpable en Nueva York, que le dio un amparo a Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, y que liberó a Rosario Robles, y ahora van a decir que soy misógino porque digo que se robó 5,000 millones de pesos del presupuesto nacional. Este es el tema del que estamos hablando y por eso es que hemos insistido que esa iniciativa, termino, diputado presidente, que esa iniciativa debería revisarse, debería verse la gravedad del ilícito que se ha cometido y proporcionen la pena y no muerte civil por todo el tiempo ante cualquier situación de esta naturaleza. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor diputado. Diputado Mario Riestra, por favor, sonido a su curul, ya tiene sonido. Adelante, señor diputado Riestra. Gracias, presidente. Una moción de orden. Por favor, adelante. Este debate se está alargando en virtud de que se otorgó el uso de la voz por alusiones personales sobre una moción que la presidencia nunca otorgó, de tal suerte que no se debió de haber dado el uso de la voz por una alusión sobre una moción que nunca fue otorgada. Creo que tenemos que cuidar el debate
para no alargarlo innecesariamente, en virtud de los amplios consensos que se han venido construyendo. Se ha hablado aquí de trampas para hacer uso de la voz y precisamente lo que nos tiene discutiendo estos minutos es una trampa al reglamento. Nunca nos debimos de haber enfrascado en esto. Gracias, presidente. Queda registrada su moción. Diputada Mari Páez, ¿con qué objeto? No le escucho, por favor. Sonido, ya tiene sonido su… Moción de orden. Por favor, adelante. Hace una semana, aquí públicamente, una diputada de Acción Nacional, hija de García Luna, me gritó, tu madre, así me lo dijo públicamente, ¿sí? Y esa es violencia de mujer a mujer y no se vale. Me permite, con todo respeto, diputada, eso no es una moción de orden y lo que yo no quisiera, como responsable de la conducción de este debate, generar un debate de mociones cuando está la tribuna. Yo le pido que concluya para terminar su intervención. Si ya concluyó, le agradezco mucho. ¿Concluyó? Si no concluyó, denle sonido para que pueda concluir. Es que lo que no quisiera es, me estoy explicando, que el debate se vaya a través de las mociones, porque aquí está la tribuna y como muy bien lo han dicho en mociones de orden anteriores diputadas y diputados, vamos a concentrarnos en el debate en la tribuna y lo que usted está haciendo alusión tiene todo el derecho, pero es ya parte del debate. Señor presidente, cuando hay diputados y diputadas que se suben ahí a insultar a nuestro presidente, no pasa nada. ¿Sí? Y esta ley de 3 así como la quieren, ¿sí? La van a querer usar luego contra nuestro presidente, entiéndanlo. Es todo, es cuanto. Gracias. Vamos a continuar, por favor, con el debate. Tenemos la siguiente intervención en contra del dictamen a la diputada María Elena Limón García de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada. Tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Quiero dejar Adelante. muy claro primero que estoy aquí solo para proteger mi derecho a hablar. Voy a hablar a favor de esta iniciativa. Estoy a favor. Solamente, como siempre en esta Cámara se están violentando mis derechos. Yo seguía en el siguiente bloque a favor y me dicen que no puedo hablar a favor, pero como diputada voy a hablar a favor porque tengo todo el derecho de hacerlo. Me inscribí a favor porque quiero compartir mi testimonio después de haber vivido en carne propia violencia política en razón de género y además haber tenido el valor de denunciar y además tener una sentencia favorable en contra de estos señores que solamente quieren vernos derrotadas. La violencia de género es inaceptable. Debe condenarse sin miramientos y también requiere de la implementación de medidas adecuadas y eficaces para erradicarla por completo. Ocupar un cargo público requiere de servidores públicos íntegros que respeten irrestrictamente los derechos humanos de todas y todos y especialmente de los grupos más vulnerables. El servicio público debe de ser entendido como un mecanismo para servir y para construir un mejor país. Por eso no podemos permitir que las personas que en lo privado violentan, me permite a las mujeres y niñas la de nuestro oradora, país, por favor. accedan a cargos de poder. Me permite Sí, la oradora, señor si me hace favor. presidente, adelante. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto? Es una moción de orden, señor presidente. Mire, la oradora hizo uso de la palabra, moción de orden, diputado. Hizo uso de la palabra, sin duda se inscribió en contra.
Ella se pudo haber inscrito a favor, pero su grupo parlamentario no la registró en tiempo. Son dos momentos diferentes. Eso debió de haber hecho su grupo parlamentario. No ocurrió. Entonces, es bueno que se aclare que a nadie se le negó por parte, creo que de la mesa directiva. Lo único que hizo fue hacer una lista. Esa lista, en orden de prelación, le correspondía a MC en lugar de al PRD, pero si no se inscribieron, pues eso no es culpa de la mesa directiva ni de este pleno. Queda registrada su moción, señor diputado Godoy. Continúe en la oradora, por favor. En este sentido, el dictamen que hoy se aprueba es el resultado de las medidas implementadas en diversos estados de nuestro país e impulsadas principalmente por víctimas de violencia de género para garantizar que los servidores públicos no sean deudores alimentarios, hayan cometido violencia política de género o hayan sido agresores sexuales. No debemos de ser omisos ante la violencia política en razón de género que muchas hemos sufrido por el simple y sencillo hecho de querer participar en la política para construir un país mejor. Mucho menos podemos ignorar la realidad que atraviesan miles de madres e hijos en México que no tienen una pensión alimenticia por la irresponsabilidad de algunos. Tampoco podemos permitir que personas que han agredido sexualmente a mujeres sean quienes tomen las decisiones que nos indiquen y nos inciden directamente a nosotras. Estamos seguros que en México es posible tener un México libre de violencia de género. Una de nuestras causas, el Movimiento Ciudadano, es erradicar por completo de nuestro país la violencia de género. Por ello, desde la bancada naranja, respaldaremos este dictamen que ha sido construido a través del consenso de todas las diputadas, de todas las fuerzas políticas que están representadas en este Congreso. Felicidades, diputadas, por esta sororidad. El Movimiento Ciudadano votaremos a favor de esta propuesta. 3 de 3, ningún violentador en el poder. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Tiene ahora la palabra la diputada Carolina Villano, hasta por 5 minutos para hablar a favor. Con su permiso,